Antes de abandonar la Plaza Universidad, no puedo dejar de mencionar el Cine Aribau, inaugurado el 7 de diciembre de 1962, con la película West Side Story, película que nos sedujo por su estética, sus bailes, su música y su temática, que representaba la realidad de aquellos años en los barrios de inmigrantes de Nueva York, con sus luchas entre bandas que se daban también en las grandes ciudades, y Barcelona no estaba exenta de ellas, donde la violencia generada por circunstancias sociales estallaba en cualquier momento. Frente al Cine Aribau se encontraba el Cine Central, donde en el año 1966 vi la película Viaje alucinante, en la que unos científicos convertidos en seres microscópicos entran en el cuerpo humano de un científico para extirpar un hematoma. Ese viaje por el interior del cuerpo humano me fascinó. ¿Por qué? Desde West Side Story hasta el viaje alucinante habían pasado 4 años. Años en los que empecé a preguntarme muchas cosas sobre los misterios de la existencia, nuestros orígenes, la perfección de los organismos vivos en un orden vital y un orden global de la naturaleza y el universo. Y ese viaje alucinante por el interior del cuerpo humano trataba sobre esas curiosidades. Esa nueva apertura a la vida abría un amplio espacio de experiencias y aventuras personales, sociales y políticas que fueron abriendo caminos en el descubrimiento de los perfiles de uno mismo. Han pasado muchos años desde entonces, y ese viaje a las profundidades de nuestros misterios continúa aún su propio curso. Nos queda un largo camino para ir descubriendo nuestra propia naturaleza como seres humanos en este mundo confuso, pero es un camino que hemos de recorrer. Pero antes de reiniciar el camino, quiero recordar aquel edificio tan emblemático de los almacenes El Águila, representativo del estilo clasicista que imperó en Barcelona en los años 20, que fue devorado por las llamas el 6 de junio de 1981 en circunstancias muy extrañas. La compañía de seguros Allianz presentó una denuncia por circunstancias poco claras. La póliza aseguradora se suscribió el 3 de mayo de 1981, justo un mes antes del incendio, por un valor de 37 millones de pesetas. Además, el edificio estaba catalogado como histórico por el Ayuntamiento de Barcelona, que se había negado a las reiteradas demandas del propietario de los almacenes para derribarlo, y estaba valorado en unos 39 millones de pesetas. Una vez derribado, el valor del solar se multiplicó por 10. Un cúmulo de sospechadas coincidencias que las llamas se llevaron por delante. Una vez pasada la Plaza Universidad y el colindante edificio singular de la Mutua Universal, se encuentra el majestuoso edificio del Coliseum, de fachada monumental, con un atrio de columnas pareadas
de orden corintio, sobre el que se sitúa un gran arco triunfal que acoge un grupo escultórico alusivo a las musas. Se inauguró el 10 de octubre de 1923 como sala de exhibición cinematográfica. A partir del 2006 se convirtió en teatro. Durante la Guerra Civil, los múltiples bombardeos contra la ciudad por las fuerzas fascistas causaron miles de muertos. El 17 de marzo de 1938, una bomba cayó sobre un camión cargado de explosivos que circulaba por la Gran Vía, causando numerosas víctimas mortales y graves daños materiales al cine. El Coliseum, junto a los cercanos teatros Calderón, Candilejas, Barcelona y Comedia, formaban un conjunto de cines y teatros con una intensa actividad cultural en esa zona céntrica de la ciudad. El ritmo de los tiempos marca sus pautas. El cine fue sustituyendo la actividad teatral. El Teatro Calderón y Candilejas fue engullido por la actividad hotelera y el Teatro Barcelona devorado por la especulación. Los cines se convirtieron en salas de multicines que actualmente han entrado en crisis por el dominio del cine en casa. Al llegar al Comedia, acudieron recuerdos de mi más pura infancia. Muy atrás en el tiempo, quedan las obras de teatro que veía entre bambalinas, cuando mi padre tramoyista me llevaba a verlas. La gata sobre el tejado del zinc, el diario de Ana Frank, el motín del Caine, quedaron grabadas en la inocente mirada infantil. Esa zona cultural de teatros y cines la corona la Feria del Libro del Paseo de Gracia, una de las más antiguas del continente, donde cada año, por las fiestas de la Merced, riadas de gentes pasean por los puestos de las librerías, saboreando el olor de los libros antiguos, las fotografías y postales antiguas, los carteles enigmáticos de eventos. Un universo de autores, historias y narraciones se prolonga a lo largo de los estantes. La Feria del Libro representó para mí una puerta abierta a la cultura. Allí compré mi primer libro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de tapas duras y rojas, ilustrado con preciosos dibujos. Empecé a leerlo, pero lo dejé a medias. No es que fuera un gran lector, pero algún libro me leí por aquellos años, como Sinué el egipcio, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y las novelas de Blasco Ibáñez del costumbrismo valenciano. La Feria del Libro de cada año acostumbro a recorrerla para continuar disfrutando de los libros y la riqueza de sus historias. Animando el discurrir por la Gran Vía se encuentra la majestuosa fuente del Paseo de Gracia, con 13 metros de diámetro, inaugurada en el año 1952 en torno a la celebración del Congreso Eucarístico Internacional, proyecto impulsado por el arquitecto municipal Josep Soteras.
Esta preciosa fuente, con su chorro de 17 metros y sus 18 surtidores que completan los juegos de agua con sus constantes movimientos, armonizan los acontecimientos culturales, sociales y políticos que por allí transcurren. Por la Gran Vía han pasado múltiples manifestaciones populares, de toda índole y color. Recuerdo con agrado la manifestación del 11 de septiembre de 1977 por el Estatuto de Autonomía, en la que acudieron más de 1 millón de personas, entre ellas mi madre, de origen murciano, republicana. Fue la primera manifestación a la que acudió muy ilusionada después de largos años de dictadura. Desde entonces han pasado muchos años, más de 40, y también han pasado muchas cosas que han polarizado las relaciones entre Cataluña y el Estado español. El conflicto actual tuvo su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, que derogó varios artículos importantes del Estatuto de Cataluña del año 2006, aprobado por referéndum por la sociedad catalana, y la gran manifestación del 10 de julio del 2010 de más de 1 millón de personas contra la sentencia, con el lema «Somos una nación, nosotros decidimos». El gobierno central del Partido Popular ninguneó las multitudinarias manifestaciones que se iban produciendo en Cataluña, sin dar ninguna respuesta política y judicializando el proceso, que acabó con la sentencia del Tribunal Supremo, condenando a varios años de prisión a los líderes de entidades sociales, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, a la presidenta del Parlament de Cataluña y a miembros del gobierno catalán por sedición. Ara que puc sentir el pes de tanta besarda i no em sap cap greu dur la boca. El conflicto político entre Cataluña y el Estado español, enquistado desde años históricos, solo tiene una solución, y es política. Si se quiere armonizar la realidad catalana con la del Estado español, y la solución no pasa por encarcelar la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. Todo ese ataque desmesurado desde los poderes del Estado, lo único que ha conseguido es polarizar la situación y aumentar las filas del independentismo. Solo hay un camino para pacificar el conflicto: la prudencia, el sentido común y la política con mayúsculas, que relaje las tensiones, negociando la amnistía de los presos políticos y el derecho a que el pueblo de Cataluña pueda decidir su futuro. Porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat. Si guanyem el combat, coneixeu el col de la sirena enllà enmig de la mar. Jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Continúa el trayecto por la Gran Vía hacia las glorias. Y aquí tenemos el Gran Hotel Palace, conocido como Hotel Rich, fundado en el año 1919. Durante la Guerra Civil fue ocupado por fuerzas izquierdas
Tras el fin de la contienda, en el año 1940, se alojó el líder nazi Himmler en su visita a España. Y llegamos a la interesante Plaza Tetuán. En su centro se encuentra el monumento al doctor Bartomeu Ruber. Vale la pena hacer una parada para ilustrarnos de la historia de esta ciudad en la figura del personaje del doctor Ruber, que como alcalde dio un vuelco a la política barcelonesa durante los 7 meses que estuvo al frente del ayuntamiento. Nació en México en 1842 y murió en Barcelona en 1902. Se licenció en Medicina por la Universidad de Barcelona en el año 1863 y en 1869 pasó a ser médico titular del Hospital de la Santa Cruz. Era un barcelonés comprometido, pertenecía a entidades cívicas, culturales y científicas. Fue nombrado alcalde el 14 de marzo de 1899. En cuanto se dio cuenta de los proyectos presupuestarios y fiscales discriminatorios del Ministerio de Hacienda para paliar el desastre económico que comportó la pérdida de las colonias españolas en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que dejaran de pagar la contribución y en septiembre de 1899 culminó en una huelga fiscal y la negativa de pagar las contribuciones. El 22 de octubre presentó su dimisión por negarse a firmar la autorización de embargo a los más de 7.000 barceloneses que se habían negado a pagar la contribución. El 10 de abril de 1902 murió de manera fulminante. La estatua es un símbolo de la identidad nacional catalana. Fue inaugurado originariamente en la Plaza Universidad en el año 1910. Franco la quiso destruir por su simbolismo catalán, pero el entonces alcalde hizo retirar el monumento de manera discreta, almacenándolo en un cobertizo de la calle Wellington, donde descansó hasta 1975. Tras la muerte de Franco, fue restaurado y vuelto a erigir en la Plaza Tetuán en 1985. La Plaza de Toros, la monumental, de estilo neomudéjar y bizantino, fue inaugurada en 1914. De niño mi padre me llevaba a los toros, en medio de riadas de hombres que con pasos acelerados se dirigían a los portalones de la Gran Vía, para ver el Viti, Paco Camino, Chamaco, Diego Puerta y otros toreros de la época. Una vez dentro, hacían una parada para ver en el patio los 6 toros que mansamente reposaban y que iban a ser lidiados. La tortura y muerte del toro me causaba mucha tristeza. Con el paso del tiempo, la afición a los toros ha ido declinando, quedando las corridas mayormente para los turistas. Y la campaña de la plataforma PRO, integrada por entidades animalistas, recogieron 180.000 firmas para la iniciativa legislativa popular que permitió que el Parlament de Cataluña, el 28 de julio del año 2010, prohibiera las corridas.
La última corrida de toros en Cataluña se produjo el 25 de septiembre del 2011. Pasada la monumental, llego al final del recorrido, la Plaza de las Glorias. La Plaza de las Glorias es la historia interminable de un proyecto que nunca ha acabado de perfilarse. Para las Olimpiadas del 92, hicieron de la plaza un escaléctric para los vehículos, cerrando el centro de la plaza como si de una plaza de toros se tratara, convirtiendo la teórica zona verde en un lugar aislado y de marginación. El escaléctric fue derribado. Actualmente se está reformando con otro nuevo proyecto. Alguna vez los ciudadanos de Barcelona podrán disfrutar de este pulmón verde en el que pensó Cerdá para la ciudad. Este recorrido por la ciudad de la historia reciente toca a su fin. Ha pasado un siglo desde la Exposición Internacional. Un siglo de avances científicos y tecnológicos. Un siglo de crecimiento insostenible que ha puesto en peligro la salud de la Tierra. Un siglo con 2 guerras mundiales y millones de muertos. Un siglo de bombas atómicas, guerras civiles, dictaduras, torturas y desigualdades sociales. Un siglo que nos obliga a reflexionar en este año de la pandemia hacia dónde queremos ir y qué sociedad queremos construir para salvar la Tierra y a la vez salvarnos a nosotros mismos como especie humana.